Hola, muy buenas. Espero estén todos bien. Mi nombre es Rigoberto López Rodríguez y hoy hablaré acerca de un tema de la clase de dinámica en la cual es respuestas de sistemas de un grado de libertad a excitaciones armónicas. Pero antes de entender adentrarnos al tema, tenemos que tener en claro que es un sistema de un grado de libertad y es una disciplina fundamental en ingeniería y física aplicada que analiza el comportamiento de sistemas sometidos a diversas excitaciones en un sistema de un grado de libertad. Es el modelo más simple de estos sistemas, caracterizado por tener una única coordenada independiente que describe su movimiento, o sea, estructuras sujetas a fuerzas o desplazamientos cuyas magnitudes pueden ser representadas a una función de seno o coseno del tiempo. Podemos representarla en un marco rígido en este aspecto, como por ejemplo una fuerza que se le aplica en la fuerza horizontal aplicada en el ángulo superior izquierdo, que esto hace que la estructura se deforme. Entonces, esta fuerza es la que tenemos que identificar. ¿Y qué es esta fuerza? Pues no es nada más y nada menos que una excitación armónica, que es una fuerza sinusoidal aplicada al sistema definida por fuerza en función del tiempo, que es igual también a la fuerza inicial por el seno del ángulo por la frecuencia externa, en este caso del tiempo. Pero ¿cómo se grafica esta fuerza? Pues podemos representarla en este aspecto como una fuerza periódica, por decirlo así, un movimiento armónico simple, en la cual podemos ver que su oscilación es periódica y no tiene ninguna interrupción en su movimiento. También podemos observar en el lado derecho que la amplitud se puede observar desde el cero, que es como el punto de equilibrio, y en la parte izquierda y derecha vemos la amplitud a la cual se oscila y no tiene ninguna, ningún problema en su oscilación. Bueno, la importancia de las respuestas de sistemas de un grado de libertad en el área de ingeniería civil. Tenemos como primera importancia es en el análisis de vibraciones. Las vibraciones en estructuras como puentes o edificios pueden analizarse inicialmente utilizando estos modelos. Estos modelos permiten predecir la frecuencia natural de la estructura, que es esencial para evitar la resonancia, un fenómeno que puede llevar al fallo estructural, que más adelante se ejemplificará en un tema más adelante. También tenemos lo que viene siendo los modelos simples para la comprensión inicial, que son modelos más simples utilizados para representar el comportamiento dinámico de estructuras. Aunque son simplificaciones, ofrecen una comprensión inicial de cómo responden las estructuras a diferentes tipos de carga, como cargas dinámicas o sísmicas. Es decir, este sistema de un grado de libertad es como la base para a más adelante seguir con más grados de libertad, por decirlo así. También tenemos la que viene siendo la base para modelos más complejos, aunque las estructuras reales son mucho más complejas y requieren un análisis de múltiples grados de libertad, como les venía diciendo. El estudio del comportamiento en grado de libertad es esencial como punto de partida. Sirve para validar modelos complejos y atender los conceptos básicos que se aplican en sistemas más avanzados. También tenemos las respuestas de cargas dinámicas. El análisis de un sistema de un grado de libertad permite estudiar las respuestas de la estructura a cargas dinámicas como terremotos, vientos fuertes. Este tipo de análisis ayuda a diseñar estructuras que pueden observar y disipar la energía generada por estas fuerzas externas que vienen siendo fuerza del viento, fuerza sísmica y entre otras como explosiones, pero estas ya vienen siendo como no excitaciones armónicas, vienen siendo como más diferentes, se podría decir. Ahora bien, tenemos lo que viene siendo la clasificación de excitaciones armónicas del sistemas. Como número uno, tenemos excitaciones armónicas en sistemas con amortiguación. Cabe aclarar que en esta exposición presentaremos solo los dos sistemas más básicos, que son el sistema con amortiguación y sistema sin amortiguación. Cuando un sistema con amortiguación, como un resorte con
un amortiguador es sometido a una excitación armónica, su respuesta no solo dependerá de la frecuencia de la fuerza aplicada y de la frecuencia natural del sistema, sino también del grado de amortiguación presente. La amortiguación actúa para disipar energía del sistema, lo que afecta la amplitud y fase de la respuesta del sistema frente a la excitación. Este tipo de análisis es fundamental en la dinámica estructural para prever y controlar el comportamiento vibratorio de estructuras y sistemas mecánicos bajo fuerzas periódicas. Podemos representar la ecuación diferencial de segundo grado de la siguiente manera. Y pues las características de esa ecuación diferencial se representan como la m, masa que representa la inercia del sistema, resorte, el K, viene siendo como la coeficiente del resorte, el amortiguador que proporciona disipación de energía contrarrestando el movimiento. Y también tenemos la función posición de la ecuación, que viene siendo una ecuación bastante grande, se podría decir. La X representa el desplazamiento, X del amortiguador representa la velocidad y la K por X representa pues la coeficiente del resorte por el desplazamiento del resorte. Ahora bien, esto viene siendo igual a la fuerza en función del tiempo que viene siendo la fuerza armónica. Todos estos conceptos se basan en el siguiente diagrama que se presenta, donde la fuerza inicial por el seno de la frecuencia externa, en este caso, es la fuerza que contrarresta el amortiguador y el resorte, contrarrestando, igualándose en sí a la ecuación diferencial de segundo orden. Por otro lado, tenemos estructuras que cuentan con estos sistemas de amortiguación, como por ejemplo los aisladores sísmicos, que vienen siendo disipadores de energía, que son aparatos que se colocan en las bases en edificios para absorber como un amortiguador del sismo. Estos son bastante usados en puentes y en algunas otras estructuras como edificios. Mayormente en otros países como Chile son bastante utilizados. Ahora tenemos el amortiguador de masa pendular, que este viene siendo una masa suspendida en un cable o barra durante un sismo. La masa oscila en respuesta a los movimientos de la estructura, lo que ayuda a reducir su amplitud y controlar la respuesta sísmica. Por último, tenemos el amortiguador sísmico de edificios tipo BSLR, en el cual son viscoelásticos. Se colocan estratégicamente en la estructura de un edificio para controlar las vibraciones y el desplazamiento, asegurar el bienestar de la persona y reducir los riesgos en caso de grandes eventos sísmicos. Por otro lado, tenemos ya lo que vienen siendo excitaciones armónicas en sistemas sin amortiguación, que estos vienen siendo un sistema donde no hay mecanismo que disipe la energía, por decirlo así, sin amortiguación. Esto no se atenúa con el tiempo. La respuesta del sistema a la fuerza será oscilatoria. Entonces la ecuación diferencial se reduce un poco más. Como podemos observar en el diagrama, ya no se encuentra el oscilador que recibe la amortiguación. No tiene la amortiguación, entonces se reduce la ecuación. Ahora bien, tenemos características específicas de las fórmulas. ¿Qué características obtenemos? Por ejemplo, primero, la razón de frecuencias, que es una de las fórmulas más importantes de las que tenemos en este tipo de análisis. Una razón de frecuencia es la relación entre la frecuencia de una excitación externa y la frecuencia natural de un sistema. Esta razón se utiliza para evaluar cómo responde un sistema vibratorio a una fuerza externa que varía sinusoidalmente. Es fundamental para identificar la posibilidad de resonancia, donde la frecuencia de la excitación coincide con la frecuencia natural del sistema, lo que puede causar amplificaciones significativas en la amplitud de las vibraciones. Esto es crucial en el diseño y análisis de sistemas mecánicos, estructurales para evitar fallos por resonancia y para optimizar el comportamiento dinámico del sistema. La fórmula viene representada por frecuencia externa sobre frecuencia natural del sistema. Un dato, una observación, es que si la frecuencia de la excitación coincide con la frecuencia natural del sistema, se puede producir un fenómeno conocido como resonancia, que creo que la mayoría lo ha escuchado. Los que saben, ya saben.
donde las amplitudes de las vibraciones pueden volverse extremadamente grandes, potencialmente dañando el sistema. Entonces, por un ejemplo, si divido 0 entre 0,50 tendremos 1. Y es que si esta frecuencia llega a dar 1, por ejemplo, esta razón de frecuencia da 1, viene lo que se presenta, que es el colapso de la estructura, o puentes, o aeropuertos, lo que sea estructuras, si se encuentran a una misma razón de frecuencias, colapsan. Ok. El desplazamiento estático. El desplazamiento estático es el valor que tendría el desplazamiento si la fuerza inicial se aplicara de manera constante en el tiempo, aunque en el caso de excitación armónica la fuerza varía. El desplazamiento estático es una referencia útil para entender la magnitud de la respuesta del sistema relativo. Por decirlo así, el desplazamiento estático es por decir que se mueve, una estructura se mueve, pero no se mueve tanto, sino que se mueve en un punto estático, es decir, como que el sistema se mueve por sí solo. Y este es un movimiento no tan exagerado. Entonces, este desplazamiento viene representado por una fuerza inicial entre la constante del sistema, que esa fuerza inicial es la fuerza de la fuerza externa. Ahora, el desplazamiento permanente del sistema se refiere al desplazamiento que persiste en el sistema una vez que se ha alcanzado el estado estable. Se calcula en función de la amplitud de la fuerza y aplicada y las propiedades del sistema, rigidez y frecuencia natural. Y es importante para asegurar la integridad y el rendimiento adecuado del sistema. Ahora, la importancia de la ingeniería. En aplicaciones prácticas como en el diseño de estructuras y sistemas de soporte, conocer el desplazamiento permanente es crucial para asegurar que las vibraciones no superen los límites permisibles y que el sistema mantenga entre las tolerancias de diseño. Podemos representarla como el desplazamiento estático entre la raíz cuadrada de uno menos la razón de frecuencias al cuadrado, más 2 por razón de frecuencias por epsilon, que más adelante se utilizará por raíz cuadrada, por al cuadrado. Entonces, ¿cómo podríamos decir que es la desplazamiento permanente del sistema? Pues es como que, digamos, tenemos un hule, entonces lo estiramos y lo soltamos. Ese hule no volverá a su estado original porque al momento de estirarlo se perdió un poco de esa constante de su estiramiento. Entonces lo mismo pasa con las estructuras. Si llega a moverse bastante, llega a un punto en el que no puede regresar, a esto se le conoce como desplazamiento permanente del sistema. No vuelve a su sistema, a su estado original de manera pues, sola, por ejemplo. Ahora, cortante máxima actuante en columna. Se refiere a la mayor fuerza cortante que una columna experimenta en un punto específico debido a las cargas aplicadas sobre la estructura. Esta fuerza cortante es crucial para garantizar la seguridad y estabilidad de la columna, ya que una carga excesiva puede llevar a fallas estructurales. Podemos observar también un pequeño ejemplo de cómo se representa el diagrama de cortantes que pues al final, ¿para qué nos sirve? Pues nos dice en qué puntos de la viga hay mayor tendencia a que se corte o se deslice. Conocer esto nos ayuda a diseñar la viga o columna que pues de manera que sea lo suficientemente fuerte donde sea necesario. Ahora tenemos el momento de máximo actuante. Se refiere al momento de flexión que está presente en una columna debido a las cargas aplicadas y a las reacciones en sus apoyos. Este momento es una medida de entender la tendencia de la fuerza aplicada a hacer columnas se doble o se deforme alrededor de un punto específico. Pues entonces, ¿para qué nos sirve? Nos muestra dónde la viga se dobla más y nos ayuda a identificar las zonas críticas que necesitan ser reforzadas para evitar que la viga se rompa o se deforme demasiado. Por ejemplo, tenemos el diagrama de momento flector y pues se grafica de esa manera. Y también que la fuerza máxima transmitida a la cimentación viene siendo en un sistema de un grado de libertad sometido a una excitación armónica, es la mayor fuerza que el sistema transfiere a la base, por decirlo así, al cimiento, debido a las vibraciones inducidas. Esta fuerza se calcula a partir de la amplitud de la respuesta del sistema y las características dinámicas del mismo, como rigidez de la masa y la frecuencia de la excitación armónica en este caso. Tenemos la siguiente ecuación que se representa pues por fuerza inicial externa y pues por los temas que podemos observar. Ahora, transmisibilidad.
Existen muchas situaciones en las que el cimiento o apoyo de la estructura está sujeto a un movimiento que varía con el tiempo. Las estructuras afectadas por el movimiento del terreno debido a temblores u otras situaciones como explosiones o acciones dinámicas producidas por equipos mecánicos son ejemplos en los cuales el movimiento del apoyo debe ser considerado en el análisis dinámico de la estructura. Todo esto se basa prácticamente en la cimentación en la que se encuentra la estructura. Y pues podemos representar la ecuación o fórmula en este caso. Es casi parecida, solo que sin la fuerza inicial externa. Bueno, eh, tenemos lo que viene siendo la presentación del experimento y ejercicio práctico que fue realizado por mi persona, en la cual hicimos uso de un dinamómetro, reglas y una maqueta hecha pues de los siguientes materiales. Pues bien, el propósito de la siguiente maqueta eh, es representar las respuestas del sistema de un grado de libertad a una excitación armónica. En este caso, un signo, fuerzas que representan las estructuras reales, logrando calcular datos claves con el fin de observar cómo se comporta nuestra maqueta. Esta estructura consta de un entrepiso en el que se concentra la masa de 18 paletas con un peso de 0,40 gramos cada uno, más la masa de un sacapuntas que pesa 18 gramos. También consta de cuatro columnas hechas de pinchos de madera de abedul con una longitud de 32 centímetros cada una y un peso de 0,55 gramos. Ahora bien, el procedimiento, datos generales, que ya los habíamos mencionado anteriormente, eh, se compone, perdón, de vigas de las paletas, de las 18 paletas, el peso de los pinchos, el peso del sacapuntas. Entonces, cal- como primer paso es calcular el peso de la viga. El peso de la viga es los 18 paletas por los 0,40 gramos que pesa cada uno, más la masa del sacapuntas, peso del sacapuntas en este caso, que es 25,2 gramos. Luego tenemos el peso de las columnas, que viene siendo 0,55 gramos por las cuatro columnas que sostienen o forman la estructura, que es 2,20. Al sumar estas dos pesos, tenemos el peso total del sistema, que es 25,2 más 2,20 por 10 a la menos 3, para lograr convertir 0,0234 kilogramos de fuerza, tener esa cantidad. Podemos observar el diagrama de cuerpo libre, en el cual podemos observar que la excitación armónica se hace presente en la cimentación como el signo, excitación armónica. Eh, Como paso número 4 tenemos el cálculo de la masa del sistema, que es nada más y nada menos que el peso del sistema dividido entre la fuerza de gravedad de la Tierra, que viene siendo 981 centímetros por segundo al cuadrado. Luego tenemos el cálculo de rigidez del sistema, que pues tuvimos problemas en calcular esto. Entonces, ¿qué hicimos? Aplicamos la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, como también la fuerza es igual a la constante de resorte por el desplazamiento. Al despejar la constante del resorte, esto nos da igual a la fuerza entre el desplazamiento del resorte, como se muestra en la siguiente imagen. Realizamos el dicho desplazamiento a una fuerza de 300 kilogramos fuerza, que al final pues lo convertimos, como podemos sumar 300 por 10 a la menos 3 kilogramos fuerza. Tuvimos que el desplazamiento es de 6 centímetros, fuerza invertida, 300 gramos, fuerza o 3 newton, que al resolver la ecuación es fuerza entre el desplazamiento y eso nos dio la constante del sistema, que es de 0,05 kilogramos fuerza por entre centímetros. Como quinto paso fue la frecuencia neutral del sistema, que viene siendo raíz cuadrada de K, que viene siendo la constante del sistema, por la masa, entre la masa, que al final pues la frecuencia natural nos dio 42,31 radian por segundo, metro segundo. Ahora, cálculo del decremento logarítmico a razón de amortiguación. En este caso, para calcular el decremento logarítmico, tuvimos que hacer logaritmo natural por la cálculo de la amplitud de fotograma por fotograma. Aplicamos 1,5 de amplitud y lo cual nos dio como 0,7 como la segunda posición, en la cual al resolver este decremento logarítmico nos dio 2,14. Con este decremento logarítmico lo utilizamos para calcular
la razón de amortiguación, que fue 2,14 de decremento logarítmico entre 2pi, y eso nos dio 0,34. Por otro lado, tuvimos que calcular la frecuencia externa del sí. En este caso, pues se hizo una experimentación en la cual tuvimos una fuerza de un sismo en la cual se aplicaron 400 gramos de fuerza o 4 newton. Al final, pudimos observar que se aplicó un segundo, hubo un segundo en el video en el cual se redujo la velocidad del video para observar que tuvimos que contar el ciclo por segundo que tiene este sistema. Al final, al contar cómo oscilaba, venía y retrocedía, tuvimos que 3,10 Hz obtuvimos en la maqueta. Al final, para calcular la frecuencia externa, lo único que tuvimos que hacer era multiplicar la frecuencia por 2pi radianes. Y eso nos dio 19,47 radianes sobre segundo. También tuvimos lo que viene siendo el cálculo de frecuencias, que al final es la frecuencia de externa entre la frecuencia natural del sistema, que viene siendo 0,46. Y eso nos indica que nuestro sistema no está entrando en estado de resonancia. También tuvimos el cálculo de desplazamiento estático, que viene siendo 400 por 10 a la menos 3, que es la fuerza inicial entre el 0,05, que es la constante. Y al final tuvimos 8 centímetros. También tuvimos el cálculo del desplazamiento permanente del sistema, que viene siendo 8, que es el estático, U estático, entre lo que viene siendo lo demás de la ecuación. Y tuvimos 9,43 centímetros. Estos son valores altos que se concluirán más adelante. Se explicará por qué da esto. Luego tuvimos el cálculo de la cortante, que esto viene siendo cortante máxima de 9,43 por 0,45 entre 4, y esto nos dio 0,12. Al final, este cálculo de cortante, pudimos observar que la gráfica no puede, se aplica así. Y pues el diagrama al final queda así, dando 0,12 kilogramos por en cada columna. También tuvimos el cálculo del diagrama de momento, que viene siendo 0,12 cortante máxima por la longitud de la viga, de la columna en este caso, perdón, que sería 0,32 de longitud de columna. Al final se multiplica por 0,2 y tenemos 0,38 kilogramos fuerza por metro, que este viene siendo el diagrama de momento, en el cual pues la gráfica es como más una curva en cada columna. También tenemos lo que viene siendo el cálculo máximo de fuerza transmitida a la cimentación, que viene siendo la fuerza inicial externa por lo que tenemos aparte en la ecuación que habíamos comentado anteriormente. El Epsilon se utilizó en esta ecuación también, como también la razón de amortiguaciones, razón de frecuencia, perdón. Y al final, pues tuvimos una fuerza transmitida a la cimentación de 0,49 kilogramos de fuerza. Por último, tuvimos el cálculo de transmisibilidad, que vino siendo 0,49 kilogramos de fuerza por 4, entre 400 por 10 a la menos 3. Y esto nos dio 1,225. Y todo esto se aplica en la cimentación de la estructura misma. Como conclusión, respecto al problema realizado, podemos concluir diciendo que si le aplicamos una fuerza de 10 veces la del inicial, el sistema estaría entrando en sistema de resonancia provocando un colapso. Al momento de los cálculos del desplazamiento estático, logramos observar que los valores fueron altos, y eso se debe a que el resorte, un material que estamos considerando, es bastante flexible. Por ejemplo, estos pinchos fueron bastante flexibles y por lo tanto tienen una baja rigidez, como también el cálculo de desplazamiento máximo. Conocer el diagrama de cortante y momento nos ayuda a diseñar la columna, en este caso columnas, de manera que sea lo suficientemente fuerte donde sea necesario, y el diagrama de momento nos muestra donde la columna se dobla más y nos ayuda a identificar las zonas críticas que necesita ser reforzada para evitar que la viga se rompa o se deforme demasiado. Gracias a nuestra maqueta, pues logramos obtener esos resultados. Ahora, gracias por llegar hasta el final y espero que estén muy bien. Cuídense.